problemas. Si tenemos problemas, tengan paciencia. Ya lo vamos a... que es compartir pantalla. ¿Ven esto UVACBC? Sí. Ah, bien. Eso ya es bueno. Bueno, lo digo de nuevo por si hoy nos vamos a dedicar a hacer una síntesis de la historia griega para ver cómo nos ubicamos, ¿sí? Para eso tenemos un PowerPoint, que en realidad no es un PowerPoint, sino que es lo mismo, pero de Google, que tiene la ventaja de quedarse en la nube siempre, está dentro de Google Drive, ¿no? Bueno, lo del texto de Quito, quiero que quede claro, es una sugerencia, no es un mandato, ni tampoco va a haber preguntas sobre Quito, pero es mucho de lo que está acá está también en el texto de Quito y les sirve como, digo, referencia histórica, para ver cómo es que se generó esto, que como vamos a ver en un autor que se llama Bernant, algunos consideran que la emergencia de Grecia en la historia universal no dudan en llamarlo un milagro, el milagro griego. ¿Por qué? Porque el efecto es mayor que la causa. Esto me lo van a hacer escuchar muchas veces. Saben que cuando Descartes demuestra o intenta demostrar la existencia de Dios, en las meditaciones metafísicas dice, si un ser finito, como nosotros, que erran, que se equivocan, no puede haber creado un ser infinito. ¿Por qué? Porque el efecto no puede ser mayor que la causa, ¿no? Ese es digamos, el núcleo de la demostración cartesiana de la existencia de Dios. Bueno, acá pasa algo por el estilo. El fenómeno, o sea, lo griego, no puede reducirse a sus causas. Por más que expongamos razones históricas, lingüísticas, económicas, que por supuesto se tienen en cuenta, pero digamos la síntesis de todo eso es algo que no está en las causas, ¿no? Para algunos. Bueno, el tema es que los griegos no son autóctonos, y la aparición de los griegos en Grecia es aproximadamente hacia el 2000 a.C., que forma parte de no es una invasión de los pueblos indoeuropeos, sino que son migraciones que se van dando durante mucho tiempo. Se llaman pueblos indoeuropeos porque no son una raza, como quería Hitler y demás. No hay una raza, no es una cuestión de, digamos, genética, sino que es una cuestión lingüística. Todas las lenguas europeas, hoy, salvo el húngaro, el finés, no sé si el vasco. El vasco también. ¿Es indoeuropeo? No. Parecería que no, es decir, los vascos son muy particulares. Y la lengua de los, por supuesto, el hebreo, pero estamos hablando de lenguas de los países europeos, ¿no? Los gitanos tampoco. Todas son lenguas indoeuropeas. Las lenguas germánicas, las lenguas latinas, las lenguas eslavas, además el persa, el sánscrito, el armenio, forman parte de esa unidad lingüística que se detecta por la existencia, por ejemplo, de palabras que tienen una clara similitud, por ahí lo decimos, ¿no? La palabra grande en sánscrito es maha, y en griego es mega, y en latín es magnus. La palabra atman en sánscrito quiere decir alma. Maha Atma Gandhi, gran alma Gandhi. Y nosotros tenemos la palabra animus, ¿no? Y muchísimas más. O sea, esa es la demostración empírica, digamos, de que hay una lengua primordial, primigenia,
que después se especifica de muchas maneras, se explicita, se deriva en las lenguas que hoy conocemos como lenguas eslavas, lenguas germánicas, lenguas latinas, ¿no? Y todo eso se demuestra si uno ve los diccionarios etimológicos, cuando hay un asterisco y unas letras, ¿no? Eso indica la raíz indoeuropea. Todos los diccionarios etimológicos dicen, bueno, los griegos forman parte de ese movimiento, ¿no? Pero a pesar de que ellos creían que eran autóctonos, hay previamente en el mundo griego una civilización muy, llamémosle, vamos a llamarlo avanzada, muy sofisticada, que es la de la isla de Creta y sobre todo la ciudad de Knossos, ¿no? Ahí van a ver que en 1923 Evans descubre el palacio de Minos. Minos es un rey mítico, ¿no? Acá están algunos frescos, ¿no?, que se encontraron. Es raro, saben que de la pintura griega original no tenemos nada. Lo que sí tenemos son pinturas en vasos. Pero sí tenemos estos frescos fantásticos y lo que parecería que muestran, fíjense, los arreglos, los vestidos de las mujeres sobre todo, donde lo que se muestra es una sociedad jovial. Además, Knossos tiene agua corriente y tiene cloacas, cosa rara en esa época, ¿no? La otra presencia permanente es la del toro. Y ven los muchachos saltando por encima del toro. Hay una muy linda que es de un joven con unos peces, que no le estoy viendo aquí. Bueno, esto es lo que encontraron en miren los delfines. Los boxeadores. Bueno, acá están repitiendo. Lo que se nota en esta civilización, o sea, no hay referencias religiosas. No hay inscripciones mortuorias. Para acá hay otra cosa. Es una sociedad rica y fundamentalmente se la conoce por la cerámica cretense, que se la encuentra lejísimo en Tell el Amarna, que es esa ciudad que fundó Amenofis IV, creo, por el que instituyó el monoteísmo en Egipto. Encontraron cerámica. La cerámica para los arqueólogos es un tesoro, porque primero es imputrescible. Y además, los motivos que aparecen en la cerámica denotan de un modo muy explícito su origen. O sea, los diferentes estilos que se encuentran en la cerámica delatan, podemos decir, su origen. Bueno, con esto se encontraron los invasores venidos del norte. Todo esto que venimos diciendo. Una civilización rica y jovial. A ver si tenemos aquí el Palacio de Knossos, ahí está. Esto, por supuesto, ha sido repintado, arreglado con algún criterio, ¿sí?, que no sabemos si es efectivamente histórico. Pero bueno, lo que también se ha descubierto es un palacio con una enorme cantidad de habitaciones. Y eso daría lugar a corroborar ese edificio mítico hecho por Dédalo, el gran artesano, que es el laberinto.
Bueno, el mundo griego, podemos decir, empieza en el siglo XV antes de Cristo. Gnosos, acá dice, o un terremoto o una invasión. Además, para tener alguna idea de lo que era esa cultura, Knossos no tiene murallas, porque seguramente su muralla era su flota. También tenían una escritura que se le ha dado a llamar lineal A, que no ha sido descifrada, ¿no? La causa de no descifrarla es que saben la historia de Champollion, ¿no? Champollion es, llamémosle, protofilólogo francés, que, bueno, esto es la historia, un soldado de Napoleón descubre una piedra, la llamada famosa piedra Rosetta, que está escrita en jeroglíficos egipcios, en demótico y en griego, ¿no? ¿Por qué en Egipto encuentran inscripciones en griego? Porque Alejandro Magno conquistó Egipto, y la última reina de Egipto es claramente de ascendencia griega. Cleopatra es un nombre griego. Y en la piedra Rosetta está escrito lo mismo en jeroglíficos y en griego. Entonces este hombre se tomó la ardua tarea de ir comparando y recomponiendo entonces a los jeroglíficos, y ahora se pueden traducir. En principio son lenguas ideográficas, donde los signos representan cosas, ¿no? El lineal A, por otra parte, como el lineal B, después vamos a hablar del lineal B, son lenguas silábicas. Esto es, cada signo representa una sílaba. Y claramente el lineal A no se puede traducir porque no es una lengua indoeuropea. Y no tenemos una piedra Rosetta del lineal A. ¿Sí? Ese es el enigma de esa escritura. Pero parecería que lo que pasa tanto con el lineal A, con el lineal B, es que es una escritura orientada específicamente a la administración. No vamos a encontrar textos literarios, poemas o historias. Después vamos a hablar de lo que ocurrió, que es una historia un poco casi dramática, podemos decir, ¿no? Con el lineal B. Bueno, esto es lo que surge después de esta fusión, podemos decir, entre lo minoico o cretense con estos, llamémosle, bárbaros que vienen del norte, que no son una una población homogénea, sino que son tribus. Los etolios, los tesalios, los dorios, bueno, todos ellos configuran con el tiempo una sociedad que se la dio a llamar monarquía burocrática. ¿Por qué? Porque parecería que la administración era el centro de, digamos, como lo que le da el talante, el estilo a esa civilización. Todo lo que encontramos hoy en la ciudad de Micenas o Tirinto, y las historias que se cuentan en la Ilíada y la Odisea, parecen tener su origen en esa forma de civilización que estaba centrada en el palacio. El palacio y los edificios importantes se instalan en la Acrópolis. Acrópolis no es la Acrópolis de Atenas. Acrópolis quiere decir, acros quiere decir grande o alto en griego. Es la parte más alta de la ciudad. Y ahí es donde estaban instalados los edificios relevantes. Lo que hoy, si vamos a Micenas, de lo que hay es esas construcciones. La gente vivía debajo de esas colinas, podemos llamarlo así, ¿no? Y además, lo que se sabe o se induce de esta, porque todo esto que estamos diciendo es conjetural, aunque no arbitrario, ¿no? Todo esto son como elaboraciones a partir de muy pocos elementos, y de ahí se proyecta de un modo imaginativo y coherente qué sería este mundo.
de esta civilización. Cretomicénica la llaman otros, ¿no? Pero para comprender mejor el carácter de esta civilización, hay que tener en cuenta la geografía. Grecia es un país atravesado por montañas. Los valles son quizás muchos, pero muy pequeños. Y eso condicionó el establecimiento humano. Y condicionó también el aislamiento. O sea, como dice Quito, en Grecia siempre fue más fácil ir por mar que por tierra. Entonces tenemos esta característica que se gestan ciudades-estado, ¿no? Todavía este nombre no les corresponde, en estos valles. Y quizás en 10 kilómetros de distancia hay dos ciudades que tienen dioses diferentes, quizás hablen el mismo dialecto, pero costumbres diferentes. O sea, los griegos fueron homogéneos cuando los invadieron los persas o cuando Filipo II, el 3, si me acordase, ¿no? Creo que en el 348, 328, vence Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno, a los griegos nuevamente coaligados en la batalla de Queronea. Pero durante casi toda su historia, lo que hicieron fue en general estar peleados entre ellos. Bueno, pero les cuento la historia esta del lineal B. Acá está el nombre de quien lo descifró. Resultó que esta sociedad cretomicénica fue destruida casi toda en el mismo momento y en la misma época, que es aproximadamente en el siglo XII a.C. ¿Quiénes fueron los que arrasaron con esta civilización? También está en discusión. Durante mucho tiempo se pensó en los dorios. Los dorios son los que serán los espartanos. Una de las tantas tribus que fluyen desde el norte. Otra es la invasión de los llamados pueblos del mar, que lo que provocó, entre otras cosas, es una migración masiva de los griegos. Pero no está claro. Lo que sí está claro es que muchos de los palacios fueron destruidos. Y hay, por ejemplo, ciudades como Pilos, que tuvimos la suerte, entre comillas, de que no se hayan vuelto a construir. ¿Qué es lo que ocurría? Ellos escribían sobre tablillas de arcilla, en esta lengua llamada lineal. Y con el incendio de los palacios, esas tablillas de arcilla se transformaron en ladrillos. Y eso es lo que encontraron de a miles en estas ciudades. Y como digo, este señor Ventris, Michael Ventris, lo tradujo, pero lo tradujo porque era griego, cosa que no pasaba con el lineal A. Yo supongo que Ventris habrá utilizado el mismo procedimiento que nos cuenta Edgar Allan Poe en el cuento, que hay un escrito cifrado. Entonces, lo que hace es descubrir cuál es el signo que se repite más veces. La letra que más se repite en inglés es la E. Entonces empieza a sustituir y con ese procedimiento reconstruye ese texto cifrado, lo traduce. Yo supongo que Ventris habrá hecho lo mismo, habrá detectado cuál es recuerden que cada signo representa una sílaba, cuál es la sílaba que más se repite, lo compara con el griego moderno, y después también tenemos el testimonio de los hititas. Los hititas eran un pueblo muy importante, que parecería haber sido también destruido, vivían en el centro de lo que hoy es Turquía. Porque hay cartas donde parecería que se comunican con los reyesuelos, o con los, perdón por lo despectivo, de este mundo cretomicénico.
Lo que es dramático, paradójico y casi grotesco, es que cuando descifran los escritos en ladrillos en el lineal de casi todo lo que está escrito son registraciones de carácter administrativo. De ahí lo de monarquía burocrática, ¿no? Monarquía fundada en los burócratas, ¿no? Burócrata viene de bureau, que en francés quiere decir oficina. Esto lo que demuestra es que es una sociedad donde existe un estrato social que es la de los escribas. ¿Qué nos dice esto? Que la escritura no era un instrumento para la comunicación de las personas, sino que estaba reservada a un estrecho círculo de individuos con una función específica que era la administración. Pero además, esto da lugar a saber, bueno, estos son diferentes registros que se interpretan, que es una sociedad fuertemente estratificada. Está la casta de los escribas, casta, tomado la palabra de la India, ¿no? Está la casta guerrera, está la casta sacerdotal, está la casta gobernante. El gobernante era de carácter divino. ¿Sí? Todo esto, muchos lo sabemos por un señor que se llamaba Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, como dice un italiano muy gracioso, dice, Schliemann era un loco, pero además era alemán, con lo cual era un loco organizadísimo. ¿No? Y es cierto, este hombre hasta los 50 años tenía un plan muy preciso para toda su vida, que era descubrir Troya. ¿Qué hace? Hasta los 50 años me voy a hacer rico. Se hizo efectivamente muy rico, riquísimo. Deja a su familia en una buena situación, se va a Grecia, se casa con una muchacha griega y se va a Turquía, ¿no? A descubrir Troya. Entonces, sea por los indicios, sea porque tiene la Ilíada en la mano, este hombre descubre Troya en una colina que se llama Gizarlik. Pero además de descubrir Troya, no descubre una, descubre 9. O sea, hay 9 estratos, o sea, las ciudades quedan como en hojaldre cuando son. O sea, no piensen ustedes que Schliemann trabajó con la minuciosidad, prolijidad que lo hacen los arqueólogos que van hoy, vieron que están limpiando cada cosita que encuentran. Metió pico y pala, no existía la arqueología. Pero entre otras cosas descubre un extraordinario tesoro. Y hay una foto de Sofía, su hija, con él dice las joyas de Helena, ¿no? Que después se sabe que no son de otra época. Esas joyas desaparecieron. Parecería que están en Rusia, que se robaron los rusos porque Schliemann, de un modo solapado, se las saca de Turquía y se las lleva a Alemania. En Alemania están, pero luego de la invasión soviética desaparecen. Parece que están en algún museo o en algunos lugares de hoy de Rusia. Pero además de eso también descubre Micenas, también descubre la tumba de Atreus, que él fue como la vanguardia. Y lo que les quería decir es que la sexta Troya está incendiada y coincide con algunas de las descripciones de Homero, con lo cual la guerra de Troya, que hasta 1870 y pico parecía solo haber existido en la Ilíada, efectivamente ocurrió. Y la destrucción masiva de los palacios quizás esté relacionado con la guerra de Troya, porque el esfuerzo que les costó a los griegos coaligados vencer o destruir Troya, los debilitó de tal modo que propició la destrucción masiva de esta sociedad palatina. Bueno, como ven, me gusta más hablar que leer. Bueno, todo esto está también en
en estos escritos. Bueno, acá hay una cosa del Minerve que no me acuerdo qué es. Bueno, es el artículo, a ver si hay algún ejemplo. Acá hay ejemplos. Ven, ahí está, aquí tienen las tablillas, ¿sí? No eran muy prolijitos. Bueno, acá digo todo esto de la administración, los escribas, la monarquía burocrática, la sociedad fuertemente estratificada, la historia de Schliemann. Hay un libro muy lindo sobre Schliemann. La otra cuestión es, el palacio es también castillo, depende si estamos en paz o en guerra. Cuando estamos en guerra, toda la población se sube a la Acrópolis y queda tras las murallas. ¿Sí? Bueno, todos son, como digo, indicios que fundan conjeturas, y esas conjeturas no son arbitrarias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para juzgar estos testimonios que van cambiando. O sea, con el tiempo después aparece, el otro día vi un documental sobre los hititas y parece que Troya no era propiamente una ciudad griega, sino una ciudad hitita, por varias razones. Bueno, esto es como cuando dicen el planeta Mercurio es así, 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 mandan toda una lista de características muy precisas, después va una sonda y dice, todo eso no es cierto. Acá pasa algo así. Saben que la manera de poder datar los restos arqueológicos es con un procedimiento que se llama de carbono 14, porque los restos orgánicos pierden de un modo regular un isótopo del carbono que se llama carbono 14. Y de esa manera se puede datar muy aproximadamente las fechas. ¿Sí? Bien. A fines del siglo XII, no solo Troya está destruida. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos ¿cuándo fue? El martes con la segunda sesión, ¿no? Bueno, hay una cosa, una destrucción masiva. Esa destrucción masiva, o a esa destrucción masiva le sucede lo que se ha dado a llamar la época oscura. Otros, más ideológicamente cargados, lo llaman la Edad Media. La cuestión es que Grecia desaparece del mundo mediterráneo. ¿Qué quiere decir con desaparece? Que desaparecen las manufacturas griegas durante un tiempo. La desaparición de las manufacturas, sobre todo la cerámica, es un indicio de que hay una suerte de regresión económica y social a una suerte de ruralización. Esto es una economía de subsistencia. O sea, la desaparición de las mercancías, de las manufacturas, lo que indican es una suerte de retroceso a una condición de una economía de subsistencia. Y eso es lo que son 300 años que prácticamente no hay testimonios objetivos, digamos, de lo que pasó. De ahí el adjetivo de edad oscura. Ahora bien, esa edad oscura produjo, o quizás sea una de las fuentes del, entre comillas, milagro. Durante un tiempo, supongamos el siglo IX a.C., se producen migraciones. Hay un estallido de nuevas ciudades, nuevas polis. No se sabe si es un aumento abrupto de la población y, como ya hemos dicho, el suelo griego no da posibilidades de un aumento de la población, justamente. Estas migraciones tienen una condición de posibilidad básica, que es la inexistencia de un imperio predominante en la zona.
Los persas están todavía muy lejos, Roma recién todavía no había nacido. La única presencia visible en la cuenca del Mediterráneo son los fenicios. Pero los fenicios, sabemos, son un pueblo de comerciantes, no tienen afanes territoriales. Fundan sus ciudades, que son ciudades mercantiles, en la costa, pero no, digamos, no tienen un espíritu imperial, parece. Egipto siempre se mantuvo más o menos en una cápsula. Bueno, entonces, estas migraciones no fueron obstaculizados de un modo relevante, podemos decir. ¿Y a dónde fueron? Fundamentalmente fueron a la costa del Asia Menor, hacia lo que hoy es Turquía, y al sur de Italia, que es lo que más cerca tenemos. También hay colonias cerca de Egipto, pero son posteriores. Vamos a encontrar colonias en lo que hoy es Ucrania, ¿no? En el norte del Mar Negro, pero fíjense que llegan hasta Cádiz, Barcelona, Niza. Niza es ¿qué? ¿Qué quiere decir? ¿No? Nike. ¿Sí? Nápoles es Neápolis, ciudad nueva. Agrigento, Siracusa, Rimini, son todas ciudades que fundaron los griegos. Pero lo notable es que seguramente en esos 300 años de pauperización, claramente lo que ha ocurrido es que esa sociedad fuertemente estratificada se homogeneizó. Todos se volvieron, como se dice en griego, homoideon, iguales. Entonces, cuando emprenden estas empresas, no de conquista, sino, como suele ocurrir desde siempre, buscar una nueva vida, buscar nuevas tierras, buscar algo, digamos, mejor, podemos decir, fuera de las acechanzas de los enemigos o del hambre o de lo que fuere. Entonces se instalan, y aquí hacemos juego de uso de nuestra imaginación. Una de las primeras preguntas que habrían de haberse hecho estos individuos recién instalados, sea en las costas del Asia Menor o en el sur de Italia, es, bueno, hay que gobernarse, ¿no? Necesitamos un gobierno. Y como justamente habíanse disuelto estas jerarquías, inventaron, no todos, pero algunos, esta forma tan particular de gobernarse, que es a través de asambleas, eclesía en griego. Ahí tuvo un papel fundamental también la reaparición de la escritura. Sabemos que la escritura nuestra, y por lo tanto la griega, es una transformación de la escritura de los fenicios. Esto es, que cada signo no represente una sílaba, sino un sonido. ¿Sí? Bien, la combinación de la decisión creadora, podemos decir, de inventarse otra manera de gobernarse, más la irrupción de la escritura, hizo que aquello que se decidiese en estas reuniones de ciudadanos iguales fuese registrada por escrito. De ahí nacen las leyes, nomoi en griego, nomoi en griego. ¿Sí? Y esto va a tener un desenlace sorpresivo y extraordinario, que es que la palabra pasa a ser un instrumento de poder, porque siendo todos iguales, ¿cómo habría yo de hacer prevalecer mi interés o mi posición o mis convicciones sobre los demás, sino utilizando con destreza la palabra, ¿no? Y ahí luego la retórica y la dialéctica, pero digamos que ese primer fenómeno está registrado en la Ilíada en las llamadas asambleas deliberativas. Hay 3 instituciones guerreras en las descripciones o en los cuentos de la Ilíada que podemos
calificar como de gérmenes de lo que habrá de ocurrir después. Son los juegos funerarios, las asambleas deliberativas, y la tercera, y el reparto del botín. Las tres instituciones de esa casta tienen algo en común, que es el centro. En el centro se pone el botín, en el centro se pone el túmulo del guerrero que va a ser quemado, y en el centro se pone aquel que toma la palabra. El que toma la palabra se le da el cetro. El cetro es el signo de que esta comunidad de guerreros te ha dado la potestad de la palabra. Y ahí yo, en la medida en que somos iguales, lo que tendré que hacer es persuadir. La palabra persuasión es fundamental en toda esta historia. Persuasión en griego se dice peito. Digamos, es una manera de vencer pacíficamente a través de la palabra. De ahí la argumentación. Y de ahí, según Bernán, que es otro de lo que vamos a ver, la razón. Para él la razón no es un milagro, sino que surge justamente en estas instituciones que crearon los griegos para gobernarse, donde la palabra pasa a tener un papel absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque es la que decide qué es lo que va a pasar. Si bien puede haber presiones de todo tipo, ese fenómeno del poder de la palabra sigue perfectamente estable. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Se puede considerar que todo esto, digamos, sí es original? Es decir, eso es genuinamente de ellos, es decir, no hay una Yo creo que sí. trasvasación ni una copia de algún otro pueblo dando vuelta. Pero fíjense cuáles fueron las condiciones. Bueno, está en menos de un minuto. Volvemos en unos minutos y seguimos con... Bueno, esto es un poco aburrido, pero hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, nos vemos en unos minutos, ¿sí?